Hoy vas a conocer Gondomar. Gondomar es un municipio del suroeste de la provincia de Pontevedra, perteneciente a la comarca del Val Miñor, junto con Nigrán y Baiona, que veíamos en las semanas anteriores, y también pertenece a la comarca de Vigo. Tiene 74,5 kilómetros cuadrados y 15.066 habitantes. Hay lugares en Galicia que no gritan su grandeza. No tienen castillos imponentes ni catedrales famosas, pero guardan algo quizá más valioso: la autenticidad de lo sencillo. Gondomar es uno de ellos. Hoy te llevo a conocer este rincón del Val Miñor y te aviso, aquí el tesoro no está en los monumentos, sino en los caminos, en la piedra antigua y en una sierra que parece sacada de otro tiempo. Empezamos en el centro de Gondomar, un pueblo tranquilo, con sus plazas, sus parques, su iglesia, con esa vida pausada que tanto me gusta de Galicia. Este monumento, obra de Manuel Buciños, honra a don Diego Sarmiento de Acuña, primer conde de Gondomar, un gondomareño que en 1616 lideró la defensa de Baiona contra los ataques del pirata Drake. Felipe III, impresionado, le concedió el título de conde. Pero su grandeza fue más allá. Como embajador de España en Inglaterra, manejó las relaciones con la corte inglesa en uno de los periodos más complejos del siglo XVII. Y lo más importante para nosotros, gracias a su influencia, Galicia consiguió voto en las Cortes de Castilla y la creación de la Escuadra Gallega para defender nuestras costas. Un hombre que desde el poder nunca olvidó su tierra.
A las afueras del centro, cruzando el río Miñor, hay un puente pequeño, casi escondido. Es el Puente das Ánimas. Porque estos puentes en la tradición gallega eran lugares de paso, no solo de vivos, también de almas. Y en el medio un peto de ánimas vigila el puente. La gente dejaba su moneda y rezaba un responso por los difuntos. Hoy solo queda el silencio y el rumor del agua. Pero si hablamos de puentes, hay uno que merece mención especial. Es el puente romano de Mañufe. Y digo romano porque, aunque reformado, se cree que es el más antiguo de todo el Val Miñor. Posiblemente los romanos ya cruzaban por aquí cuando explotaban las minas de esta zona. Y hoy pasa desapercibido, casi escondido entre la vegetación, como tantas cosas en Gondomar. Seguimos en Mañufe y aquí encontramos la iglesia de San Vicente. Lo curioso está en la cúpula, con una figura abrazada a la cruz, que se cree que fue el constructor que dejó su sello así. Y justo al lado el Pazo da Escola o de Mendoza. Solo os puedo mostrar el exterior, pero desde aquí se adivina su porte. Un pazo que fue escuela, de ahí su nombre, y ahora es turismo rural. La educación y la nobleza juntas en un mismo lugar. Más adelante en Donas otra iglesia, Santa Baia o Eulalia, románica de origen, siglo XII, reformada después. Formaba parte del cenobio denominado Dominarum. La iglesia de San Miguel de Peitieiros parece una iglesia más, pero su fachada esconde siglos de historia. Se reconstruyó en el siglo XVIII, aprovechando los restos de un templo románico del siglo XII. La portada es original de esa época, 3 arquivoltas, capiteles tallados y un tímpano con figuras. Pero si hay algo que hace especial a Gondomar es su sierra, la Sierra do Galiñeiro. Aquí la piedra, el agua y el bosque se funden. Es un lugar salvaje, agreste, auténtico. Una de las paradas es el área recreativa del lago Lapido y tiene una historia curiosa. Esto fue una cantera. Durante años de aquí se sacaba piedra, pero la naturaleza, sabia, ha recuperado su espacio. Hoy es un lugar de merienda, de paseo, de paz. La piedra que un día fue arrancada ahora sirve de asiento para quienes vienen a disfrutar del monte. Hay otro allí escondido.
Si te está gustando el vídeo, por favor, regálame un like, suscríbete que es gratis y activa la campanita. Estos pequeños gestos no cuestan nada y a mí me ayudan mucho. Muchas gracias. Seguimos el viaje. Y arriba, cuando el camino se abre, la recompensa. Vistas impresionantes a toda la costa. Nigrán, Bayona, el mar al fondo. Desde aquí entiendes por qué llaman a esta zona el Val Miñor. El valle se extiende a tus pies. Pues aquí tenéis un monumento a un agente forestal, Antonio Lorenzo Quillo. Nació en Chipiona y murió en Gondomar. Y fijaros que ya hay vistas aquí a Bayona y Nigrán, que veíamos en anteriores capítulos. Pues aquí al ladito del área del Ézer, el área de ocio recreativa. Impresionantes vistas. Pues ya veis, aquí al lado del área recreativa de Lapido, que no contaba yo con que hubiera esto. Bueno, se ve que aquí pastan caballos, vacas y cabras, porque hay restos en el suelo. Pero estamos en la Serra do Galiñeiro. Vamos a subir más. No sé si aquello será aquello de enfrente. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues estábamos intentando subir al balcón do Val Miñor, pero el camino es un poquito complicado y nos da un poco de miedo seguir. No sé si vamos bien, porque se está haciendo muy largo y lo que da es para el lado interior. Esto es el polígono industrial que hay entre Porriño y Tui, pero no me acuerdo ahora del nombre. Os lo pondré en subtítulos. Hacia allá está Porriño, por ahí. Y este es el polígono industrial. Y ya veis que estamos en puro monte. Serra do Galiñeiro. Hacia el sur sí estaría Tui y el Monte Aloia, que ya tenéis en el canal, pero nos está dando miedo porque el camino, pues ya veis, está al borde de la caída y ya nos costó subir hasta aquí, así que abortamos. Pues lo conseguimos, al final es que nos habíamos pasado. Este es el dichoso balcón do Val Miñor, porque toda esta comarca se llama o Val Miñor. Y ahí tenéis, hay un banco, el balcón, y ahí veis las vistas. Hace viento del Atlántico frío. Ahí tenéis la bahía que forman Bayona y Nigrán, y un
poco más allá veis una de las Islas Cíes. Pero bueno, la subida es bastante dura. A ver, para el que está acostumbrado, no. Si estáis acostumbrados a subir así a monte, no. Dificultad media, diría. Y llegamos a Augadalaxe, un nombre que promete. Aquí debería haber petroglifos, esas marcas antiguas que nuestros antepasados dejaron en la piedra. Pero soy sincera, no los encontramos. El paisaje es precioso, se ven los puntos más altos de la sierra, pero las inscripciones se escondieron bien. O quizá nosotros no miramos donde debíamos. Así que os toca a vosotros. Si algún día venís, igual tenéis más suerte, y si los encontráis, avisadme, porque Gondomar aún guarda secretos que no se dejan ver fácilmente. Pero incluso sin petroglifos, este lugar tiene magia. El silencio, la piedra, el viento, se siente la antigüedad. Se siente que esto, hace miles de años, ya era un lugar especial. Pues fijaros el espectáculo. Estamos al lado de las partes más altas de la sierra, rocosas. Mira, allí también hay muchos coches, a lo mejor hay algo. Nos hemos encontrado con cazadores, llevaban un jabalí. Allí tenéis Vigo. Ya se nota que hay muchísimas casas. Y seguimos por aquí. Y allá está la bahía, justo detrás de ese monte. Que no sé si ese monte será Serra da Groba, donde estuvimos en el vídeo de Bayona. Pero ahí detrás pues está la bahía de Bayona y Nigrán. Y estamos buscando los petroglifos, pero de momento no los hemos encontrado. Quizá hay allí un cercado. Rocas hay muchas en las que a veces te parece que hay algo grabado, pero como saber. Gondomar no es un museo, es un lugar para vivir, para perderse por sus carreteras, para parar en sus merenderos, para escuchar el silencio de su sierra. No tiene grandes monumentos, pero tiene algo más difícil de encontrar: autenticidad. Y de eso Galicia sabe mucho. Soy Itziar de About Galicia y la semana que viene volvemos a la carretera. ¿Te vienes?